Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados. Y todos seres amados, congregados hoy 27 de febrero del año 2023. En gracia de Dios hemos tenido nuestro espacio, tiempo energético en el amor. En Fundación Amayá, la previa y la profundización. Y ahora hemos acontecido con la previa de la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, ECARRAM. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor amigo y hermano en Campus. Vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, departamento de Antioquia, Nación Colombia, territorio Aviala, Laudato Si. Para ya ir en profundidad la reflexión sobre esa evangelización ambientalmente alma y cuerpo previa, por tanto sideral y celestial. Hoy el mensaje sí que nos aproxima en nuestro Señor Jesús en el Evangelio de San Mateo, con ese llamado discurso escatológico, el fin del fin, y nos pone ahí como San Juan el Evangelista y en el Apocalipsis hablar de algo que podría sonar escalofriante, terrorífico, alarmante. No, la intención de nuestro Jesús es de amor, de misericordia y de compasión, porque es justicia divina, no es justicia en la lógica humana, en las formas humanas y en las prácticas humanas, no es el derecho al revés, que desafortunadamente se ha ido apartando de Dios. Cuando existía esa afiliación entre iglesia y Estado, y realmente se respetaba la ley natural, el orden natural, las leyes del orden natural, de la creación del Creador, con absoluta seguridad que por lo menos los gobiernos habrían de tener una referencia real, basada en la creación misma, que tiene la impronta. Y en gracia de Dios por la fe, esa impronta que de la divinidad encarna en toda humanidad que somos siendo de manera singular, pero que conectando todos como humanidad, o sea, la humanidad de las humanidades que somos siendo cada ser en dignidad por lo divino que habita ese oikos interior, dicho de otra manera, todos esos Cristos replegados, congregados en la iglesia, cristianamente alma y cuerpo, Cristo interior, Cristo exterior y Cristo en contorno, esa triangulación perfecta, como dice en algún momento la palabra de Dios en Jesús, sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Hoy en el Levítico, capítulo 19, le dice el Señor de los señores a Moisés para que le diga a toda la asamblea, sean santos como Dios es santo. Y cuando se dice toda la asamblea es un mandato divino, no es de gusto, de interés, de supuesta necesidad, no, todos seres amados. Y el que está, que está orientada la palabra de Dios ahí a las naciones, a los gobiernos, a todas las territorialidades del planeta entero, que han de ser santos, justos, rectos, en su sentir, pensar y obrar, por su ser, su vida y su obra, por sus obras, hechos y acciones. Eso en lo singular, pero interconectando uno a uno, y se entiende en lo biológico, genéticamente, parentalmente, hombre-mujer.
para efectos de la creación, para efectos del orden natural, para el efecto de aportar con esa impronta legítima en cada ser siendo a la obra creadora, a la acción transformadora, al verbo que es Jesús. Y allí viene socialmente, o social alma, o social cuerpo, porque es desfragmentado. Porque cada quien va tomando, o vamos tomando, o en algún momento de la vida tomamos una partecita, un fragmento o una palabra de la Sagrada Escritura, como decía nuestro hermano Santiago Martín del Magnificat, de la Orden de los Franciscanos de María en España, al antojo o según la necesidad o por azar. Lo dice en el Levítico, que está prohibido en Dios. Prohibido en libertad, porque es que Él no prohíbe de manera punitiva, sancionatoria, que va a castigar. No, es que el juicio final lo hace cada quien sobre sí mismo. Ni Dios no castiga ni con palo ni con rejo, dicen por ahí muchos de los amigos, no es porque estén viejos. Porque es que meditamos la palabra de Dios ayer y esta semana, que es esta época de Cuaresma, primer domingo de Cuaresma, que iniciaba ayer en gracia de Dios. La decisión en la correcta, en una sana praxis, o sea, una práctica con sentido axiológico, valores, principios, declaraciones, como decía nuestro hermano Pedro Justo Berrío ayer en la meditación de la palabra de Dios en la iglesia del Carmelo de Itagüí, área metropolitana del Valle de Aburrá, Antioquia, Colombia, Abya Yala. Y Laudato Si. Lo no negociable. Hay principios, valores, y dígase criterios, aunque eso es más de la razón. Preceptos, mandatos, sentencias de Dios que no son negociables. El amor, que me quiere mucho, poquito, nada. Que voy a ceder a las virtudes teologales o a los frutos del Espíritu Santo, a la honestidad. Voy a negociar un poquito de honestidad porque tengo mucha. Hoy voy a ser honesto y mañana no, mañana soy Ernesto. O mañana soy Ernestina y dejo de ser Honestina. Y entonces voy a tomar algo que no me pertenece, entonces voy a abusar del que no tiene, entonces le voy a retener el salario. Bendito sea mi Dios que nos ha pasado. Eso llamado autopréstamo. Mañana se lo repongo. Y si quien tiene la vida comprada, si habrá un segundo de mañana, que es después, que es ese tal futuro, eso no existe. Eso es una presunta justificación que el enemigo, el adversario, el opositor, el patán, el que está llamado a muerte eterna, desde hace rato, la serpiente voladora esa, que ya perdió con San Miguel por las huestes celestiales, con María Santísima que le pisó la cabeza, desde la misma metáfora y escritura por el autor sagrado en el Génesis, a Eva, una muerte quebrantará la cabeza. Es que no es como quiera la criatura esta. Luzbel, luz de la campana, luz de la oscuridad, ¿no le parece? Ese es el sol de justicia. Pero él no oyó la campana, no quiso ver la luz en la oscuridad, quiso seguir en las tinieblas. Y no habla de justicia divina en tanto santificación, no, él no quiere saber nada de eso. Bueno, se condenó y quiere condenar a otros y va condenando todo lo que se encuentra. Entonces, es por la forma. Original, el pecado original, lo originario es porque fue el primero. Es porque desde allí se toma punto de partida, porque hay un principio y hay un fin que es Dios.
La obra que se menciona de Pedro Justo Berrío de Stephen Warren, empecé a seguir su recomendación, a mirarla, la vida con propósito. Y es que el propósito no es el mío, ni el tuyo, ni el de él, ni el de ella, ni el del otro, la otra. No, no, no. Eso es un despropósito. Es si se fuera a hablar en la lógica humana de un plan divino, que eso lo puede uno leer desde la intuición o desde la reflexión, desde la meditación, que tiene diferencia. La intuición muy desde los sentidos, muy desde lo mamífero, muy desde el hipotálamo allí. La reflexión muy desde la razón, crítica, creativa, estética, triangulando el cerebro, porque a veces no usamos sino una lógica racional y positivista más bien, cartesiana, lineal, puntual, lo que nos vendió Occidente y ya, no hay más lógicas. Lo demás es ilógico o es ilegal o no es oficial. Entonces no se publique y no se cumpla, porque eso es delito. Ir en contra de, pégase de letra muerta, por la ley, por lo escrito. En la meditación de la palabra de Dios hace un momento que amorosamente invito a contactar allí, es del estilo de los fariseos y sus escribas que escribían la ley para leerla literal y ponerse las filactelias y recordar el Shema, ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Y se pegan de ahí y se lo enseñan a todas las generaciones. Eso es muy valioso en los rabinos, hay rigurosidad. Hay una vía, quizá no en orden natural, pero sí hay voluntad, hay inteligencia y hay actitud. Ya la pregunta es si es la voluntad de Dios, que sea solo lo escrito, que sea solo para sí mismo, que sea solo por aparentar, o es la voluntad que se haga efectivo, si es la ley, que se cumpla, que se ponga por obras y que se haga en el amor, como hacía Jesús. Si es una inteligencia así, consulta, hubo un cónclave, es el Espíritu Santo el que está orando, ha obrado el Espíritu Santo allí, en esa asamblea que se va a deliberar. Por eso la oración, meditación, oración, ayuno, acción previa es clave para poder invocar el Espíritu Santo, activar ese proceso que ya está, dice el Salmo 19 hoy. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Es para darle vitalidad en cada momento, en cada instante, en cada situación, espaciotemporal, energéticamente. ¿Por qué? Porque esa es la verdadera gracia de Dios que nos concede en el Espíritu Santo como hijos adoptivos suyos en Jesús. Porque por Jesús, por naturaleza propia, lo es. Él es el verbo, acción creadora y fuerza transformadora. Él es el que hace la transformación. Todo este proceso que estamos hablando de concienciación ambiental, conexión planetaria y transformación del ser, es Jesús. Pero para estar dispuestos, la vía en el orden natural, ahora sí, voluntad de Dios, la inteligencia que es sabiduría divina por el Espíritu Santo, y las actitudes de Jesús en el orden natural, la creación, la impronta, ahí está. Vamos a, como se dice, a reblujar, a auscultar, a interiorizar en ese corazón, ese mundo interior y hacer la lectura situada allí en ese oikos, en el silencio profundo, para que Jesús se manifieste, se revele, si es su voluntad del Padre Celestial, si no, no lo hará, porque no es a nuestro gusto ni a nuestro deseo, ni a nuestro capricho, ni es al albedrío, ni es natural, ni es sortilegio, ni es por idolatría, no, al contrario, ahí está en el Levítico, eso es antilevítico, y más que ser de Leví, es Judá, el león de Judá. Entonces, a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César y a Dios lo que es del patán, a Dios. Chao patán con tus patanes y tus pataletas, porque gallo peletas, donde no te llamen, no te metas. Allá están las guacharacas y se hacen acordar de ello. Porque entonces todo tiene un justo orden natural, correcta, medida, dimensión y proporción, como dice en el Levítico. No es la balanza de pesos, de medidas de contar, y todo en términos monetarios, no, eso no hable
eso no se habla de justicia. Aquí no van a pedir un estado de cuentas y un balance de PIG, ni un estado de pérdidas y ganancias, pues, ni débitos ni créditos, no, eso debe haber, y si no es porque falta, no, eso no es aquí. Y ha de cuestionarse mucho eso en los estudios de impacto ambiental. Esa métrica no sirve para eso. ¿Cómo va usted a ponerle una medida a lo que no tiene? ¿Cómo va a medir lo que no es medible? ¿Cómo va a medir lo que es del creador? Eso es soberbia espiritual, soberbia intelectual, soberbia emocional. Hace tiempo no lo decía y se siente tan bueno, bendito sea el Señor, porque eso también es para mí, porque es un llamado de atención, una reconvención, corrección fraterna en sí mismo, autocorrección fraterna. Más que todos esos cursos de emprendimiento, de autoconocimiento, de coaching, que es más mercado que otra cosa, o con muy buena intención, pero muy sesgado también, o quizá muy malintencionado, a veces. Pero no es el asunto, solo que esa meditación es profunda en el silencio. Meditación. En el conectar todos los sentidos a plenitud desde el interior. Y esa centrífuga, el Padre Celestial con su fuerza creadora, Jesucristo con su acción sanadora, y el Espíritu Santo con su huella transformadora, los tres ahí, y esa centrífuga, esa centrificación, esa cristificación, pues ya la palabra lo dice, es Cristo. Ese es el lugar geométrico para hacer la meditación. Y la oración de traer allí no es repetir, no es de ritos, no es de credo, no. En el ensayo que se escribió para la Multiversidad Mundo Real Edgar Morán, que se presentó a la Universidad de Antioquia para ascenso del escalafón, y que la vicerrectoría de docencia, por alguna razón personal de un abogado estudioso en filosofía del derecho, le dio por decir que no es viable. Inteligencia ecológica, pedagogía de la complejidad y conciencia planetaria. Su servidor, amigo y hermano declaraba allí la forma como de manera dogmática las instituciones, las organizaciones, las élites definen una sentencia, y ese sí es un juicio final y es punitivo. ¿Lo cumple o no lo cumple? Entonces no es como el Levítico, no hacer, pero con la consideración de que el ser sí está, es en Dios, que ha sido, es y será omnisciente, omnipresente, omnipotente. O sea que ahí está la referencia. La vida con propósito, Stephen Warren, como decía anteriormente en Pedro Justo Berrío, lleva eso. Si uno sigue a Dios, camina con Dios y da gloria a Dios, todo lo demás llega por añadidura. Tiene una mera razón natural, y es que es la procedencia, el origen, que es por la fe. Si hemos venido de Dios, a Dios hemos de volver. Y si no, a Dios. ¿Y quién podrá en la vida, en este planeta Tierra o en esta humanidad que ha acontecido, por más ateo, por más Dios que se crea y por más dioses que tenga, va a negar, va a discutir, va a alegar algo que no tiene ni siquiera objeto de discusión, porque nadie le preguntó? Es que es la voluntad de Dios por la que nos permite la gracia de vivir. No es un porqué, ni es el para qué de mi vida, para darle sentido a mi proyecto de vida. Y es que, ¿cuál es mi proyecto de vida? ¿Cuál es tu proyecto de vida? ¿Cuál es su proyecto de vida? Ninguno. Entre miles de millones a la enésima potencia de nada. Que si Dios quiere lo toma, y si no, verá qué hace con eso, o ni siquiera lo mira. Ya se acordar, y perdón, una anécdota allí. Marco Vallejo, ya jubilado de la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia, alguna vez en un curso de introducción al pensamiento científico, teníamos allí con el libro de Carlos A. Sabino,
bueno, una anécdota de un maestro que quería echar té, invita a su alumno a tomar té y el alumno era pendiente de que él servía y no miraba y se le iba a derramar. Y le dice, hasta que ya no se aguantaba, maestro, se le derrama, entonces decía, verdad, entonces lo vació y volvió a echar. Y eso tienes que hacer con tu mente, vaciarla de contenido para poder seguir pensando. Pero el que iba a decir es otro que quería publicar algo. Entonces el maestro le dice, pues, ¿vas a publicar? Y dice, sí. Y él le dice, ¿y cuál publico? Y entonces le presenta, ¿cuál quiere que le muestre? No, cualquiera. 2 escritos, 2 ensayos o 2 artículos. Y él echa a la vista a uno de ellos y le dice, publique el otro. Entonces, no por ser despectivo, sino porque en realidad el estilo, la forma, lo que quería ver ahí no estaba reflejado. Ahora, la pregunta que se haría ahí, ¿por qué tiene que ser formal y escrito? Si realmente hay un interés en conocer la perspectiva de este ser que se dio a la tarea de escribir un artículo y hacerlo oficial por lo escrito, escucharlo. Interés, Shema, el oído por la fe. No es para cuestionar. ¿Crees o no crees? ¿Amas o no amas? ¿Dios o a Dios? Porque eso no es para discutirlo. Entonces, por gracia de fe, hay que creer en las creencias. Y hay que creer cuando se declara la verdad. Nadie se habría de estar engañando a sí mismo, engañando a Dios. Por eso, mal la forma, a veces en la justicia humana se toma la Biblia y se le hace jurar frente a la Biblia. Y hacerle jurar a un ateo es como un juego. Hacerle jurar a alguien politeísta es como un juego. O hacerle juzgar a un patán ya poseído, un espíritu. ¿A qué voy con esto? O su servidor, amigo y hermano. En todo ejercicio previo de lectura situada, sea en el corazón, sea en la mente o en la pasión, debe gobernar un cónclave, una santificación previa para que lo que acontezca allí, en tu interior, salga del corazón, en tu mente salga de la razón y en tus manos salga por tu pasión, mente, alma y cuerpo. Eso que va a emitir un mensaje, una señal, un pretexto, un texto previo, pretexto, sea santo, por lo menos se aproxime. Porque con absoluta seguridad, y eso está en la Sagrada Eucaristía, en la epíclesis, la transustanciación, cuando se habita allí, en el templo que nos converge a todos, pero que en el templo interior ya viene habitando por el Espíritu Santo Dios, Emmanuel, Dios en nosotros, Dios con nosotros, Dios entre nosotros. Ahora pasa a la segunda tienda. Primera la tienda de la lectura, de la liturgia. Segunda tienda, la tienda del banquete. Y tercera tienda para que lo atienda. Ahí ya el servicio del apostolado. Podría decir 3 tiendas, aunque sin transgredir la palabra de Dios habla de 2 tiendas ahí en el Deuteronomio. En ese momento de la transustanciación están almas del cielo, del reino de los cielos, almas del purgatorio y almas de la tierra. Y para muchos sonará inverosímil, que eso no existe, que eso es imaginación del pueblo cristiano, del pueblo de Israel, del pueblo hermano creyente. No, seres amados. Por allá no especulan también con otras cosas, no porque se entre a comparar, sino que se le da crédito y ahí lo rechaza el Levítico, prácticas paganas, chamánicas, rituales esotéricos, de brujería, de charlatanería, a veces para cobrar dinero, para cobrar diezmos aún en religiones de hermanos separados, para engañifas a otros seres nobles, confiando de buena fe en que su pastor, su obispo, su predicador le está diciendo la verdad, quiere la verdad y defiende la verdad. Decía también Santiago Martín,
entre otros, recientemente. Ya, Fray Nelson Medina, de la Orden de los Dominicos. Hoy día se le resta muy poca importancia a la verdad. Y por eso lo ve uno en las redes, las distopías, las herejías, las supuestas verdades que son más bien una cirugía de colchas de retazos, que van llegando ahí datos, ni siquiera información, y por tanto anacrónica, antagónica y analfabeta, ambiental, sideral, celestialmente. Si ha de creerse en la verdad, siendo humana, ni juntando los miles de millones de seres por partecitas, sumándolos, haciendo una encuesta, haciendo un ejercicio, no, es que no es de la forma humana, no es por mérito humano y no es un logro humano, es por gracia de Dios. Meditación, oración, ayuno y acción, la coherencia entre la vida sacramental, bautismo, comunión y confesión, y las obras de caridad y misericordia que dice hoy la palabra de Dios en la sentencia del juicio final, singular, y en la asamblea, es toda la asamblea. Entonces, si usted es gobernante o quiere ser gobernante o ya fue gobernante, la pregunta, todos conectaron su sentir, pensar y actuar, su ser, vida y obra, sus hechos, obras y acciones, en condiciones de modo, tiempo y lugar, en sintonía. Si quisiera ver que haya esa resonancia, pues ese es uno de los horizontes de formación de la Escuela de la Conciencia Ambiental, también previo de la evangelización, y Dios mediante en breve en cambio gnosis, metacomprensión, que ya queremos escalar del corazón, ya llegar más que de la razón y aspirar a una metatransformación, que eso ya, ya suena muy templado para uno pretender verlo con una intuición tan sutil. Pues uno en general, además de su servidor, amigo y hermano, un humano, estaría uno ya santo, en un proceso de santificación muy avanzado, ya con una conversión plena en línea directa, porque la otra línea es el que está contrario, el patán y todos los patanes, el ángel del mal y todos los otros. Bueno, necesito esa palabra de 3 letras que eso ni ayuda le hace ser, porque uno trabaja para él, uno trabaja para Dios, con el otro a Dios, él verá. Ese es el asunto. Inicio. Y ayer me inspiraba el Espíritu Santo, no porque se vuelva una cátedra de religión obligatoria o un curso de ética obligatoria, filosofía, no, de hecho eso no sirve. Es en cursos de vida. Es realmente acontecer, ser siendo testigo de la verdad en el Evangelio de Dios, de Cristo, de que ahí se hizo el proceso debido para poder que lo que se lo cubre, se narre, se escriba, no sea una carga emocional. Ayer se meditaba en ello, los placeres desordenados, el pecado. Pues no es pecado caer en tentación, la tentación en sí, caer en ella sí, y sobre todo con conciencia plena, o hacer el de la vista gorda, como se dice, o sea, laissez-faire, Lucifer, dejar hacer, dejar pasar, por omisión, como dice San Pablo. No hacemos el bien que debemos y hacemos el mal que no queremos, por estar yendo siempre al problema, que lo creó el patán. Mire el círculo vicioso adverso, perverso y reverso que hacemos. Nos plantean un problema y vamos a buscarle una solución. ¿Y quién lo planteó? El patán. ¿Por qué no estamos, en vez de planteando un problema, leyendo en Dios cuál es la voluntad? Que no es problema, es bendición, es bien, es bienaventuranza. Por eso el patán pega 2 veces, porque pega primero. Va adelante, porque él está sojuzgando, él está buscando en la caída, o sea, él no hace nada, no crea nada, él no es creador, no es salvador, no es
santificador, no es que a Él no le interesa eso, es todo lo contrario. Y le creemos más a Él. Y creemos en Él. Y creamos con Él. Feliz. Amores, seres amados por Dios. Y decimos llamarnos cristianos. Y decimos estando en instituciones declaradas en países como Colombia al Sagrado Corazón de Jesús. Qué incoherencia. Y haciendo leyes, normas y decretos que van en contravía de todo eso. ¿A quién le estamos jugando? Con Cristo no se juega, con Dios no se juega, con la Sagrada Escritura no se juega. Eso sí que es pecado mortal grave. Y eso, más que por tener el miedo y que habla el juicio final, Señor, el discurso escatológico, es para tener consideración, porque ya no hay tiempo de arreglar la norma, ni arreglar el decreto, ni arreglar la ley, porque ya la gente la asimiló, ya la ley entró por sangre, ya hay hermanos en prisión, ya hay hermanos obispos como Rolando en Nicaragua en prisión, por ir supuestamente en contra de un régimen, pero en fin. Entonces entremos a régimen, en esa dieta interior, a adelgazar esos sentimientos, esos pensamientos, esos accionamientos que nos alejan de Dios, que nos hacen desobedecer a Dios y que nos hacen ir contra Dios. Y a Dios, porque ya se hace un poco extenso. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido.